Hola. ¿Se escucha bien? Dígame si se escucha bien. Hola. Sí, alguien me dice que sí. Perfecto. Hola, hola, buenas noches. Vamos a esperar 2 minutitos y comenzamos. Hola, Maripili. Déjame. Tendré esto aquí para poder ver bien las preguntas. Hola, hola. Bien, yo creo que vamos a ir comenzando porque el tiempo que nos da Instagram es bastante medido. Entonces, para que nos dé tiempo a ver preguntas y contestar y eso, vamos a ir comenzando. Entonces, para los que no me conocen, yo soy la doctora Zaida Luciano, yo soy neuróloga de adultos, hice neurología en Madrid, en España, ejercí allá un tiempo y hace 1 año y medio que estoy aquí y estoy ahora trabajando en el Centro Incluyo, donde estoy encantada y que es quien nos da este espacio hoy para que tengamos un poco de interacción en cuanto a este tema. Entonces hoy vamos a hablar de migrañas y otros dolores de cabeza, no solamente de la migraña. ¿Y por qué escogí este tema? Porque yo sé que casi el 100% de la población adulta alguna vez en su vida o incluso de manera recurrente ha tenido algún tipo de dolor de cabeza. Entonces es una cosa que está bastante extendida, todos lo hemos experimentado y algunos de nosotros incluso de manera crónica. El dolor de cabeza es uno de los motivos de consulta más frecuentes, no solamente para los neurólogos, sino incluso en las emergencias y para otros especialistas. Y es importante saber que no todos los dolores de cabeza son iguales. Eso es muy importante porque a veces encasillamos todo en migraña. Alguna vez oigo también la palabra jaquecas, que se refieren a migrañas, creo yo, pero también la gente usa a veces la palabra jaqueca como para cualquier tipo de dolor de cabeza. Entonces es importante hacer la diferenciación. Lo primero que vamos a hacer es que voy a hablar de manera muy cortita de generalidades de los dolores de cabeza y luego vamos a pasar a responder preguntas si tienen alguna pregunta. Lo primero es que podemos dividir los dolores de cabeza en dolores de cabeza primarios o cefaleas primarias, que
que cefalea y dolor de cabeza es lo mismo, y cefaleas secundarias. Entonces, las cefaleas primarias son aquellas que no son causadas por ningún problema inflamatorio o infeccioso o traumático o de ninguna índole. No hay una enfermedad subyacente que se dice. Afortunadamente, este es el 98% de los pacientes que tienen un dolor de cabeza tienen un dolor de cabeza primario. En este grupo entran aquí los dolores de cabeza tensionales, las migrañas también entran aquí, y algunos otros tipos como un poco más menos frecuentes, como las cefaleas trigémino-autonómicas. Entonces ahí es donde estamos, la mayoría de nosotros está en este grupo, en las cefaleas primarias. Y por otro lado tenemos las cefaleas secundarias, que representan un síntoma de una enfermedad. Entonces las enfermedades que pueden provocar cefaleas secundarias son muy variadas y pueden ser desde cosas más o menos benignas como la sinusitis, por ejemplo, hasta cosas muy serias, entidades muy serias como tumores o hemorragias cerebrales. Afortunadamente, como dijimos, el 98% es cefaleas primarias, esas que no revisten, aunque pueden ser muy discapacitantes, no revisten un peligro para la vida del paciente. El otro 2%, entonces serían cefaleas secundarias, a las que sí tenemos que prestarle mucho más atención de manera rápida. Entonces, más al final vamos a hablar un poco de signos de alarma, de qué cosas nos deben hacer, qué tipo de dolor de cabeza nos debe llevar a buscar ayuda, incluso en la emergencia rápido. Pero eso lo hacemos ya al final. Me gustaría pararme, desde ahora ustedes pueden ir escribiendo las preguntas en los comentarios o en la cajita de preguntas, y después de que yo les diga 2 cositas más, entonces comenzamos a responder preguntas. Entonces, los dolores de cabeza primarios, que son donde nos vamos a centrar más y los que probablemente todos hemos sufrido, nos vamos a centrar sobre todo en migrañas y en cefalea tensional, el dolor de cabeza tensional, que son los más frecuentes por mucho. La migraña es un desorden que sucede en ataques. Probablemente muchos de ustedes las han sufrido. Entonces, pero es un dolor de cabeza muy específico, que tiene características muy específicas, o sea que no todo dolor de cabeza que nos da es una migraña. ¿Cuáles son los dolores de cabeza que sí sugieren un desorden tipo migraña? Pues serían, suelen tener una característica, sobre todo de un lado de la cabeza, es lo que duele. Puede ser toda la cabeza, pero generalmente es un lado de la cabeza. La gente, el que tiene migrañas, le duele, no es siempre el mismo lado, suele cambiar el lado, aunque casi siempre uno es el que más predomina. Además de eso, ese dolor tiene una característica muy, muy específica, es que suele ser como pulsátil, como que algo me está palpitando, pum, 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 es una sensación así, como si un vaso estuviera latiendo. Además de eso, ese tipo de dolor se suele acompañar también de otros síntomas, como náuseas, vómitos, fotofobia, que sería la molestia de la luz, sonofobia, que te molesta el ruido, y osmofobia, que molestan los olores. Entonces, generalmente cuando tenemos un dolor de cabeza tensional o cualquier otro tipo de dolor de cabeza, todos queremos estar, lo ideal, lo que queremos es estar acostados, estar tranquilos, ¿verdad? Sin que nos molesten, sin que nos estén hablando mucho, sin ruidos. Pero esta molestia en la migraña es mucho más marcada, muchísimo más marcada. Es que casi yo siento que me revienta la cabeza, todavía más si estoy en la luz, y siento un alivio claro cuando me pongo en la oscuridad, y lo mismo pasa con el ruido. Va más allá de la molestia superficial de cualquier dolor de cabeza, de que quiero estar tranquila y que no me hablen cuando me duele mucho la cabeza. Entonces, para decir que tengo una migraña, tengo que tener un dolor de cabeza de esas características, generalmente de un lado de la cabeza, y que sea pulsátil y que se asocie por lo menos a uno de los síntomas, que sea náuseas y vómitos, fotofobia, molestia con la luz, molestia en los ruidos y molestias con los sonidos. Una cosa muy característica con las migrañas también es que tiene desencadenantes. Entonces, los desencadenantes la variedad de desencadenantes es grandísima, como personas hay. Hay gente que dice que
que los cambios de temperatura en el clima le desencadenan el dolor de cabeza, gente que ciertos olores o cualquier olor fuerte también puede desencadenarla. No dormir bien es un desencadenante muy frecuente. El estar mucho tiempo sin comer también puede ser un desencadenante. Algunos alimentos, el vino para algunas personas, el chocolate para otras. O sea que es muy variado. Pero eso no suele pasar con otro tipo de dolor de cabeza. Generalmente el dolor de cabeza tensional que todos tenemos al final del día, que nos duele la cabeza porque hemos estado haciendo muchas cosas, no se desencadena por ninguna de estas cosas que hemos mencionado. Entonces, por otro lado, tenemos el dolor de cabeza tensional, que es el que ese sí hemos tenido probablemente todos. Todos hemos tenido este dolor de cabeza. Generalmente es un dolor bilateral, casi siempre de toda la cabeza, puede haber algún área, no suele ser tan marcado como la migraña, que es solo un lado de la cabeza, sino que generalmente es o una parte de la cabeza o toda la cabeza. Y la sensación de dolor suele ser más como que te están apretando, una sensación de opresión en la cabeza. Muchos pacientes lo describen como que es que tienen un casco. Generalmente las zonas que más duelen suelen ser la frente, la parte frontal y la parte de la nuca, la parte occipital de la cabeza. Generalmente este tipo de dolor no se suele asociar a náuseas, vómitos, sí un poco a eso, fotofobia, me molesta un poco la luz, me molesta un poco el ruido, pero no es claramente como las migrañas. Y generalmente sí está muy asociado al estrés, muy asociado a tener un día muy lleno de cosas, y al igual que la migraña, este dolor de cabeza también se puede cronificar. La gente que tiene tendencia, suele haber un componente genético para tener dolores de cabeza, puede tener dolores de cabeza tipo migraña y puede tener dolores de cabeza tipo cefalea, dolor de cabeza tensional. Entonces, el que yo tenga un dolor de cabeza recurrente, que con frecuencia tenga dolores de cabeza, no quiere decir que necesariamente el que tengo es una migraña. Entonces, sí me gustaría saber, creo que hay una pregunta por ahí. A ver. Aquí dice una, ¿qué pasa si me da dolor de cabeza todos los días? Entonces, lo primero que hay que hacer, lo que dije, tenemos que saber si ese dolor de cabeza es una migraña. Si tienes dolor de cabeza todos los días, sea del tipo que sea, independientemente, lo que hay que hacer, lo primero que yo diría que hay que hacer es ir a un neurólogo. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque necesitamos saber, qué tipo de dolor de cabeza es. Hay que hacer una exploración neurológica completa para ver que no estemos hablando de un dolor de cabeza secundario, esos que dijimos que tienen algunas enfermedades por debajo y simplemente el dolor de cabeza es un síntoma. Entonces, tienes dolor de cabeza todos los días, lo primero, y es la primera vez que te pasa, lo primero es ir al neurólogo. Si ya estás diagnosticado y ya se sabe que tienes un dolor de cabeza tensional crónico o una migraña crónica, si ya un neurólogo te ha diagnosticado, entonces si no estás yendo habitualmente al neurólogo, ya ha empeorado por alguna razón, ha empeorado la frecuencia, lo que hay que hacer es ir al neurólogo para que el neurólogo entonces, cuando tienes dolor de cabeza todos los días o muchos días de la semana y está interrumpiendo tu vida habitual, tu trabajo, tus estudios, entonces hay medicamentos que se llaman preventivos que se dan para disminuir la frecuencia de esos dolores de cabeza. Lo que no debemos hacer cuando tenemos un dolor de cabeza diario, sea migraña o sea de cualquier otro tipo, es tomar analgésicos a diario. Por eso es necesario. ¿Por qué? Porque el dolor de cabeza es un tipo de dolor tiene como maldad. ¿Qué hace? Que cuando yo tengo dolor, y no pasa con ningún otro dolor en el cuerpo, pasa con los dolores de cabeza. Si yo tengo un dolor de cabeza y tomo analgésicos constantemente, entro en un cuadro que se llama dolor de cabeza por abuso de analgesia, que se añade a mi dolor de cabeza original. Si yo lo que tengo es una migraña y estoy en una etapa donde mi migraña está descontrolada y tengo migrañas todos los días o muy frecuentemente y comienzo a tomar analgésicos,
Entonces, es como si la cabeza se acostumbrara al analgésico y cada vez yo necesito una dosis más alta. Y además de necesitar una dosis más alta, resulta que en el día que resulta que yo me siento más o menos mejor o decido no tomarme el analgésico, inmediatamente bajo la dosis, hago un dolor de cabeza de rebote. Y sacar a los pacientes de esos cuadros de abuso de medicamentos, se llama abuso de analgesia, es muy difícil porque realmente si dejan de tomar un día la medicación es para estar acostados del dolor tan fuerte que tienen. Entonces, para evitar entrar en ese cuadro de un dolor de cabeza por abuso de analgesia, lo que se hace es dar el tratamiento preventivo, que son pastillas que se toman todos los días, que no son analgésicos, hay una variedad amplia. Se dan todos los días y disminuyen, te ayudan a disminuir la frecuencia, se suelen tomar generalmente mínimo 4 meses, aunque hayas mejorado, mantenerlo 4 meses, idealmente 6, y así entonces sacamos a los pacientes del cuadro, tanto de los dolores de cabeza diario como de la dependencia de analgésicos. Entonces eso es muy importante. Creo que hay otra pregunta aquí también. ¿Qué tomar cuando tengo migraña? La migraña generalmente va a depender un poco de la intensidad del dolor. Si no es una intensidad demasiado alta, con un antiinflamatorio tipo ibuprofeno, diclofenaco, ¿qué más? El dexketoprofeno, que es Enantium, más conocido como Enantium, eso suele ser suficiente. Generalmente, aunque sea leve, los medicamentos como acetaminofén y paracetamol no suelen resolver el dolor migrañoso. Entonces tenemos que pasar como al segundo escalón, que serían los antiinflamatorios. Y también hay medicamentos específicos para la migraña solamente, no para el dolor de cabeza tensional, que son los triptanes. Estos medicamentos se toman, generalmente la gente que tiene migraña ya sabe, la migraña le da como un aviso, cuando comienza, no comienza de repente, sino que va poquito a poco. Entonces, en el momento en el que la persona sabe que le va a dar el dolor, se toma esta medicación y generalmente evita que se llegue a la crisis grande de dolor. Esos triptanes también debería indicarlos un neurólogo y seguirlos un neurólogo, porque a veces tienen efectos secundarios molestos, entonces no se deben tomar uno por su cuenta. Otra pregunta que veo aquí es que si la migraña es hereditaria. Mi madre la sufrió siempre, yo la sufro desde enero de este año con náuseas y vómitos, porque sí, tiene un componente hereditario mucho, es muy hereditaria, tiene un componente genético muy alto las migrañas. Entonces, generalmente el paciente típico de la migraña es una mujer joven que tiene antecedentes familiares de que su madre o alguien o un padre ha tenido migrañas y debuta generalmente en la edad de la adolescencia en adelante, después de la menarquia, de la primera menstruación, generalmente suelen debutar, aunque sí hay niños también con migraña. Pero sí, es hereditaria y de hecho es parte del diagnóstico, nos ayuda a hacer el diagnóstico de saber esto es claramente una migraña y nos ayuda a separarlo de otro tipo de dolor de cabeza también. Dice aquí una que si se considera migraña, sentir mareo, náuseas y vómitos sin tener dolor de cabeza fuerte. No se considera migraña tener estos 3 síntomas que me están preguntando: mareo, náuseas y vómitos. Si me dice si son esos 3 dolores, esos 3 síntomas solamente, eso puede ser un vértigo, más que una migraña. Hay un tipo de migraña que se llama migraña basilar, que es rara, que sí puede dar estos síntomas, pero generalmente los pacientes han tenido ya cuadros migrañosos típicos y además comienza con esta. Para decir que es una migraña, que si podría ser, entre todas las posibilidades, podría ser, pero no sería la primera cosa que yo pensaría. Si tiene solo mareo, náuseas y vómito, no pensaría primero en migraña. Entonces, si eso está pasando con cierta frecuencia, también otro motivo para ir a consulta. Otra pregunta es: ¿tiene una relación el dolor de cabeza con el del estómago? Necesitaría un poco más de información ahí. Normalmente no, aunque la migraña da náuseas y vómitos, no suele acompañarse de dolor de estómago, no suele tener ningún tipo de relación.
Hay una entidad ahí que es un poco controvertida, generalmente en niños también, que la migraña gástrica o migraña estomacal, pero es una entidad un poco controvertida que no está clara que realmente exista como tal, que tenga el mismo sustrato, que sea lo mismo que esté pasando que lo que pasa en las migrañas, sino que sea una cosa simplemente del estómago y no nada que tenga que ver con la fisiopatología de la migraña. Otra pregunta es que si hay medicamentos para mujeres embarazadas que sufren de migraña. Lamentablemente no hay medicamentos específicos. Bueno, vamos a ver. Generalmente, durante todo el embarazo, las mujeres que tienen migraña puede pasar diferentes cosas. Puede pasar que esa migraña desaparezcan cuando quedan embarazadas o puede ser que empeoren. Entonces, si tienes la mala suerte de que tú seas de las que empeoren, el arsenal terapéutico que tenemos es muy pequeño. Por un lado, los tratamientos sintomáticos, que son los analgésicos, los antiinflamatorios, casi no se puede tomar ninguno, casi durante todo el embarazo, los únicos analgésicos que se pueden tomar generalmente es acetaminofén o paracetamol. No hay mucho más realmente. A veces si son cuadros muy discapacitantes, el neurólogo y el ginecólogo, dependiendo de la edad gestacional, de en qué semana esté la paciente, entonces llegan como a un acuerdo de, bueno, quizá tantos a la semana podemos tomar, pero eso sería una decisión ya en caso de que esté completamente fuera de control, no haya forma de controlar ese dolor de cabeza y no mejore. Y esa decisión debería tomarse el ginecólogo con el neurólogo y la paciente. Y en cuanto a los tratamientos preventivos, que es lo que decía antes, que son tratamientos que se toman todos los días, me duela o no me duela la cabeza durante unos meses para mejorar la frecuencia, para disminuir la frecuencia, tampoco ninguno de los tratamientos preventivos de los que disponemos ahora son seguros durante el embarazo. Entonces sí se han probado algunas cosas, se ha probado el magnesio, se ha probado una de las vitaminas del grupo B también, con resultados en los estudios variables. Hay mujeres que sí mejoran, otras que no mejoran tanto. Entonces, una opción, que no sé porque no lo he oído mucho aquí en el país, pero una opción sí sería segura, que se está usando como preventivo para la migraña, sería la toxina botulínica, que es el Botox que se usa para tratamientos estéticos, también ya tiene utilidad en migraña como tratamiento preventivo. Entonces se hacen inyecciones, son varios pinchos, son como 32 pinchacitos en la cabeza, pero sí mejoran bastante, eso es otra opción. Lo que pasa es que es un tratamiento aquí en el país es sumamente caro, pero sería una opción en alguien que el dolor es insoportable y muy discapacitante durante el embarazo. Eso sería otra opción, porque no se absorbe sistémicamente, es una cosa local, entonces no habría problemas en teoría para el bebé. Otra pregunta es, ¿qué tomar para los dolores de cabeza tensionales? Para los dolores de cabeza tensionales, si no es muy intenso el dolor, yo generalmente lo que tomo es un paracetamol. Sí debo acompañar eso de intentar, si se puede, si estoy en una situación en la que puedo, de descansar. Pero con un paracetamol suele ser suficiente. Si la intensidad es mucha, entonces sí, un antiinflamatorio tipo diclofenaco, ibuprofeno, el Enantium que es el desquetoprofeno, son mejores opciones cuando el dolor es un poco más intenso, pero sí, en el momento que uno pueda, a veces te dan el trabajo y no puedes parar, pero bueno, en el momento que uno pueda descansar, eso lo va a mejorar mucho más rápido. ¿Cuándo es necesario acudir al neurólogo por un dolor de cabeza? Bueno, vamos a ver. La primera vez, si no sueles tener dolores de cabeza, tú habitualmente no tienes, y comienzas a tener un dolor de cabeza relativamente recurrente, es un motivo para visitar al neurólogo, porque hay que diagnosticar ese dolor, ver cuáles son las características, ver si realmente es un dolor de cabeza primario, ponerle nombre y decidir si hace falta tratar o no tratarlo. Si solamente te hace falta tratamiento sintomático, en el momento que me duela me tomo una pastilla, o si hace falta, tienes una frecuencia tan alta que hace falta poner un tratamiento, además un tratamiento preventivo. Ese sería un motivo de consulta. Y por supuesto,
También los pacientes que son migrañosos conocidos o que tienen dolores de cabeza tensionales frecuentes, cuando aumentan la frecuencia todos los días, generalmente, bueno, el punto está en que el tratamiento preventivo está indicado en los pacientes que tienen generalmente 8 episodios de dolor de cabeza al mes. A partir de 8 episodios de dolor de cabeza ya está indicado el tratamiento preventivo. Pero hay pacientes, por ejemplo, que tienen 3 episodios de dolor de cabeza durante un mes, pero son 3 episodios tan intensos, tan discapacitantes, que le hacen faltar al trabajo 3 días al mes. Y eso uno no puede faltar 3 días al mes al trabajo. Entonces, en ese caso, aunque no cumple la regla de los 8, como es discapacitante, entonces también sería una razón para ir al neurólogo para valorar si hace falta poner tratamiento preventivo. Otra pregunta que tengo por aquí es que si tienes problemas de la vista, ¿la migraña puede ser un síntoma? No, si tienes problemas de la vista, no sé, si tienes problemas de la vista que no están corregidos, por ejemplo, si tienes una hipermetropía, una miopía y no tienes los lentes adecuados, quizá podría empeorar un poco la migraña, la frecuencia de la migraña, pero no, la migraña no es un síntoma, no se va a resolver. La migraña, el que es migrañoso y no se va a resolver porque yo me corrija el problema de la vista. Entonces puede ser que ese problema de la vista, si yo no lo tengo corregido, me hace forzar tanto la vista que me aumenta la frecuencia de mis migrañas, eso sí. Pero probablemente cuando yo me corrija ese problema, ya sea con lente, con una operación, con lo que haga falta, quizá puede ser que disminuya la frecuencia, pero el que tiene migrañas, no está relacionado una cosa con la otra, como que es la causa. Los tratamientos preventivos pueden usarse sin prescripción médica. En nuestro país, lamentablemente, muchísimas cosas se pueden usar sin prescripción médica. Eso es un tema todavía pendiente en el que hay que controlar. Entonces, en teoría sí, tú puedes ir a la farmacia y pedir un medicamento de los que se usan como preventivos sin prescripción médica, pero yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque los tratamientos que utilizamos como preventivo, hay una dosis mínima que hay que usar, que el paciente normalmente no la conoce. Hay que ir titulando esa dosis, a ver si necesita una dosis más baja o necesita una dosis más alta, ese es otro motivo. Y además, lo más importante es que los medicamentos que usamos como preventivos son o antiepilépticos o antidepresivos, algunos tratamientos betabloqueantes que tienen también efectos secundarios sobre el corazón, sobre la presión arterial. Entonces, no son tratamientos como tomarte un acetaminofén. Por lo tanto, no es recomendable que se vaya. Hay que mantener el régimen una cierta cantidad de meses. Hay una serie de cosas que hacer que el paciente no tiene conocimientos para hacerlo por sí solo. Entonces yo no lo recomiendo. Parece que alguien ha hablado del café y la doctora Shakira Vázquez dice que el café lo cura todo. No va desencaminada. Ahora hablamos de eso. Dice otra pregunta que si pueden las migrañas con aura ser un factor de riesgo para complicaciones cerebrovasculares. Sí. Primero vamos a decir que es un aura. Las auras migrañosas son síntomas neurológicos que generalmente van antes de que comience el dolor. Los más típicos son que la gente que tiene migraña, no todo el que tiene migraña tiene auras, pero el que tiene auras generalmente es que justo antes, 5 o 10 minutos antes de que comience el dolor, comienzan a ver lucecitas, o dejan de ver por una parte del campo visual, o notan hormigueos. Hay gente que también tiene problemas en el lenguaje y no puede hablar bien, no se le entiende o no comprende lo que se le está diciendo. Hay algunas auras un poco más raras que son, el paciente se queda hemipléjico, pierde la fuerza completamente del brazo y la pierna, de un lado del cuerpo, del lado contrario a donde duele. Esos son mucho más raros, generalmente son familiares. Pero cualquier síntoma neurológico que preceda, que vaya antes del dolor de cabeza, puede ser un aura. Y de hecho hay pacientes
que se han confundido un aura de una migraña con que está teniendo un infarto cerebral. Entonces no es raro, sobre todo la primera vez que les pasa, porque es muy raro que de repente yo estoy hablando. Yo tenía una paciente que las auras comenzaban, ella era una médico de emergencia y comenzaba que ella estaba escribiendo, estaba dando consulta y de repente comenzaba a escribir caballá, tontería, no entendía lo que le decían y ella comenzaba a decir palabras que no se entendían. Eso le duraba como unos 5 minutos. La primera vez que le pasó pensamos que estaba teniendo un ictus, pero bueno, ya después ella lo sabía, paraba, aguantaba ahí sus 5 minutos, se le pasaba, pero sabía que venía el dolor de cabeza. Y se ha visto que los pacientes que tienen auras junto con su migraña antes, esta aura quiere decir también que puede pasar, generalmente pasa antes, pero puede pasar durante e incluso después del dolor de cabeza, pero lo habitual es que pase antes. Los pacientes que tienen auras migrañosas sí se han visto que tienen mayor riesgo de sufrir enfermedades cerebrovasculares. Eso no quiere decir que uno va a tener un infarto si tiene auras migrañosas, pero sí que se ha visto un mayor riesgo. Por lo tanto, hay que cuidarse un poquito más que el público general. ¿La migraña puede estar relacionada al estrés? Sí y no. Lo mismo que decía con lo de los problemas visuales. Si el que es migrañoso, no, y su migraña no se la ha desencadenado el estrés. Esa predisposición a tener episodios de migraña no la desencadena el estrés. Ahora, si yo soy migrañosa y estoy estresada, entonces efectivamente eso puede empeorar la frecuencia con la que yo tengo, o sea, aumentar, cada vez tenga más dolor, más episodios de migraña, eso sí. Pero el estrés no es una causa directa de... El estrés no provoca, o sea, si yo dejo de estar estresado y soy migrañoso, probablemente puede ser que disminuya la frecuencia de mis migrañas, pero tarde o temprano voy a tener una porque tengo esa predisposición a tenerla. ¿Hay alimentos que provocan migraña? Sí hay alimentos que provocan migrañas, pero son muy variados, o sea, no hay cosas. Sí se ha visto, por ejemplo, que el vino lo provoca, que un químico que se llama aspartamo también lo provoca, pero he visto pacientes que el chocolate se lo provoca, que algunas cosas ácidas se la provoca, entonces sí, pero sí hay alimentos, pero son tan variados, o sea, es difícil decirle a alguien, pues tienes migraña, pues no comas esto y esto, porque es probable que tú tengas migrañas y el chocolate te desencadene la migraña, pero otra persona migrañosa no se les desencadena su migraña por ningún alimento. Entonces no hay ninguna recomendación de no comas esto ni esto general para todo el mundo. Eso sí, el paciente que es migrañoso, si ya ha identificado un alimento específico que le desencadena la migraña, lo que tiene que hacer es retirarlo o, si le gusta mucho, comérselo y sufrir las consecuencias después. Pero no hay una recomendación general para todo el mundo, porque hay gente de hecho yo creo que la mayoría de pacientes migrañosos no reportan que un alimento en específico le desencadene la migraña. A ver dónde voy, sí. ¿Hay algunas opciones naturales para tratar la migraña que usted recomiende? El café, té u otro. Yo creo que de aquí era la afirmación de Shakira de que el café lo cura todo. Opciones naturales que se hayan... Yo soy neuróloga, entonces no soy médico naturista, entonces, y no tengo ningún problema con los productos naturales. El problema de los productos naturales es que detrás de ese nombre natural se esconde el hecho de que, como yo digo que es natural, yo lo puedo vender y decir que eso mejora tal cosa sin tener que pasar por un estudio científico, como ha pasado, para que nosotros podamos tener hoy el paracetamol o el acetaminofén. Tuvo que cumplir una serie de fases de hace muchos años, de estudios clínicos y después también probarlo en la población, una serie de cosas que no pasan en los productos naturales. Entonces, ningún producto natural hasta ahora ha demostrado realmente mejorar las migrañas, ni el dolor agudo, o sea, mejorarlo sintomáticamente como si fuera un antiinflamatorio o un analgésico, ni a largo plazo, no lo han demostrado. Entonces no puedo recomendarlo. El café, que decía Shakira antes, la cafeína
sí en algunos momentos puede mejorar algunos dolores de cabeza, o sea que no está mal tomarlo, pero no va a ser como si te tomas un antiinflamatorio, no va a ser como si te tomas un preventivo, no, no va a ser así. Sí hay pacientes que la deprivación de cafeína, o sea, un paciente que está acostumbrado a tomar café todos los días, cuando deja de tomar café, a veces sí puede desencadenar un episodio de migraña que se mejora cuando se toma una taza de café. Eso sí puede pasar. ¿La menopausia puede causar dolor de cabeza? La menopausia es un proceso fisiológico, o sea que eso es normal del cuerpo. No debería, aparte de esos síntomas iniciales de los sofocos y eso que todos conocemos, no debería, no debería causar ningún otro síntoma más, ni dolores de cabeza. Es todo lo que se salga de ahí, entonces hay que consultar al médico correspondiente. Pero sí, lo que sí puede hacer es que en pacientes que son migrañosas, cuando llegan a la menopausia, tienen un repunte de sus migrañas. Pero también otras muchas pacientes que han sido migrañosas desde jóvenes, cuando llegan a la menopausia y ya pasan esa primera fase de sofocos y todo eso, cuando llegan, desaparecen sus migrañas. Eso también es muy frecuente. Pero la menopausia como tal, decir, yo no tenía dolores de cabeza, no solía tener dolores de cabeza y ahora estoy teniendo y es por la menopausia, no. Si son nuevos, no lo podemos asociar con la menopausia. Hay que consultar por ello, porque no es lo habitual. ¿Tener dolor de cervicales puede causar dolor de cabeza? Sí, puede, se llama cefalea cervicogénica, que el dolor aquí por contracturas musculares del cuello puede extenderse, porque de hecho el dolor de cabeza tensional, el que tenemos todos alguna vez, se da porque las estructuras de los músculos de la cabeza, que tenemos músculos también en la cabeza, las estructuras de dolor, de sensibilidad para el dolor, están alteradas, entonces es como si tuvieran esos músculos contraídos, entonces ese dolor de cuello sí se puede extender perfectamente sobre todo a la base del cráneo y provocar un dolor de cabeza. Sí, efectivamente, ese tipo de dolor de cabeza suele mejorar con antiinflamatorios también, a menos que además ese dolor de cuello no tenga que ver con que tienes una hernia y eso, entonces eso sí ya tendríamos que estudiar algo más y resolver el dolor de cuello para poder resolver el dolor de cabeza, pero sí se puede, el dolor del cuello se puede extender perfectamente a la cabeza. ¿La presión alta me puede dar migraña? Pues mira, eso es una pregunta muy interesante, porque lo mismo, la tensión alta no provoca la migraña, no es la causa de la migraña, la fisiopatología de la migraña es otra cosa. Que no tiene que ver con la tensión alta. Lo que sí puede es empeorar los dolores de cabeza. De hecho, a veces, generalmente la gente que tiene la presión alta y no se la toma regularmente, sobre todo los jóvenes, estamos viendo muchos jóvenes ahora con presión alta, la presión alta no suele dar síntomas. Cuando da síntomas como dolor de cabeza, sangrados oculares también, a veces incluso sangrados de la nariz, generalmente es porque ya el paciente lleva tiempo con cifras tensionales muy altas. Que si yo tengo la tensión descontrolada, podría tener más episodios de dolor de cabeza. Cualquier tipo de estrés al que se somete el cuerpo puede empeorar mi migraña que yo tengo de base, pero no es la causa. Entonces, sí y no también, sí y no. Pero entonces hay que tratar la presión aparte. Pero puede llegar un punto en el que yo controle la presión del todo, de la medicación, esté controlada la presión y yo siga teniendo episodios de migraña, porque son dos entidades aparte. ¿Cuáles estudios se realizan para diagnosticar la migraña y el vértigo? Pues mira, son dos entidades completamente diferentes, con fisiopatologías completamente diferentes que no tienen nada que ver la una con la otra. Entonces, para diagnosticar la migraña, generalmente, si uno se va a los libros, técnicamente, un paciente tipo, que sería una persona joven, con un dolor característico migrañoso, ya la dijimos antes las características específicas, sería suficiente para diagnosticar una migraña, con hacer una exploración neurológica que esté completamente normal, un fondo de ojo con un oftalmoscopio, ver que no haya edema de papila. Con eso ya yo puedo diagnosticar a un paciente de migraña sin hacer ninguna otra prueba más, sin pedirle ninguna prueba de imagen. Generalmente, como vivimos en Occidente
y tenemos acceso a ciertas pruebas y ya nos hemos hecho como a la medicina un poco defensiva. Ya generalmente en casi todos los protocolos se incluye hacer una prueba de imagen por lo menos la primera vez que un paciente consulta por un dolor de cabeza nuevo. Entonces, generalmente el estudio ideal sería una resonancia magnética, de hacer algo más en un dolor de cabeza típico, con un paciente que no tiene una exploración normal, como mucho una resonancia. Y de hecho, sin la resonancia ya se le puede diagnosticar. Eso por un lado. Y el vértigo, entonces el vértigo sí tiene, que aunque no es el tema de hoy, el vértigo tiene múltiples cosas que podemos hacer, porque el vértigo tiene causas centrales, que serían porque algo en el cerebro está funcionando mal, pero también tiene causas periféricas, porque algo en el oído interno no está funcionando bien. Entonces, dependiendo de las características del vértigo, dependiendo de la exploración, cuando el paciente está en consulta o en emergencia, si es un episodio agudo, se le explora y si tiene alteración neurológica o no, dependiendo de varias cosas, entonces se decide hacer generalmente una resonancia, se hace en todos los casos, pero también añadir otra serie de pruebas, una valoración por el otorrino también, si parece que es periférico, o sea que el vértigo suele ser algo un poquito más complejo de diagnosticar correctamente. ¿Cuál es la relación de la migraña y la depresión? Yo no creo que haya una relación establecida como tal entre migraña y depresión como dos entidades. Son también dos entidades que no tienen nada que ver la una con la otra, pero sí, no solamente con la migraña, en los pacientes con cualquier tipo de enfermedad crónica, pero también con enfermedades crónicas que implican dolor crónico, como una migraña crónica o cefaleas tensionales crónicas, sí se ha visto un aumento de la incidencia de la depresión en estos pacientes, pero es una cosa esperable, ¿verdad? Alguien que vive con dolor, aunque no sea constantemente, pero muy frecuentemente, esto limita su capacidad de hacer cosas, interfiere con su vida y sobre todo, encima, es que este tipo de dolor de cabeza suele iniciar en la edad, en edades en las que la gente está trabajando, gente joven, entonces, o estudiando, entonces suele ser muy disruptiva con la vida diaria. Y por lo tanto, sí, pacientes que tienen dolor de cabeza crónico, ya sea migraña, dolor de cabeza tensional o de cualquier otro tipo, sí se ha visto mayor incidencia de depresión. Y que la depresión también empeore en un paciente que es migrañoso y además, aunque no esté el inicio de su depresión ligado a un empeoramiento de su migraña, sí, alguien que es migrañoso, aunque estuviera controlado de su migraña, pero comienza con un proceso depresivo, puede ver un aumento de los episodios de migraña o de sus dolores de cabeza como un síntoma más de la depresión. Aquí hay otra pregunta. Si el dolor altera una vena detrás del oído, ¿qué quiere decir? A mi esposo le pasa eso, se le altera una vena que es muy visible. No quiere decir nada, no tiene ninguna connotación peligrosa ni nada. Simplemente probablemente el dolor hace que se tensionen los músculos porque uno está ahí como en tensión, aunque a veces ni siquiera se da cuenta, y por eso se ve más la vena, es más visible, pero no tiene ninguna connotación peligrosa ni pasa nada, ni esa vena es la razón por la que le duele. Hablando de dolor de cabeza, mi mamá tiene vértigo y Alzheimer y siempre tiene un dolor o presión en su cabeza, especialmente en la parte frontal de su cabeza. En ese caso es difícil con esos pacientes, entonces si es así, supongo que si tiene Alzheimer está diagnosticada, supongo que tiene un neurólogo o una neuróloga que lo sigue, entonces les recomiendo que se lo comente, no sé si se lo ha comentado a su neurólogo, porque con estos pacientes es difícil, porque dependiendo del estadio del Alzheimer es difícil saber si realmente tiene un dolor, a veces ellos no saben explicar qué molestia es la que tienen, si es que la tienen, realmente entonces es difícil, es mejor verla, explorarla, que ella explique, también su médico que sabe en qué estadio ella está, sabe qué fiabilidad o no darle a lo que ella está diciendo en relación a lo que ella cuenta y el estadio en el que está de la enfermedad. Es difícil con este tipo de pacientes, entonces le puedo decir poco sin conocer a la paciente, sin saber en qué estadio de Alzheimer está, pero hay que verlo, porque muchas veces los pacientes con Alzheimer
conforme van avanzando, comienzan a quejarse de muchas cosas. Y es simplemente porque ellos no saben interpretar cosas que le pasan. A veces más de un paciente he tenido que con enfermedad de Alzheimer que la pérdida de memoria, la sensación de confusión que tienen, la verbalizan como un dolor de cabeza o como un mareo. Esa es otra que usan mucho, mareo o dolor de cabeza. Entonces hay que explorarla, hay que ver qué está pasando. Otra pregunta es si la migraña se asocia con otras enfermedades. La migraña se asocia, como dijimos antes, puede asociarse, no en todos los casos, ni mucho menos, pero puede asociarse con enfermedades cerebrovasculares, con infartos cerebrales, sobre todo, y además hay otras entidades genéticas una que se llama Cadacil y otras que tienen dentro de tienen problemas en la sustancia blanca, lesiones en la sustancia blanca del cerebro, de la corteza, del cerebro, sí, y de los hemisferios, y además de eso, otros síntomas son migrañas, pero esas son enfermedades raras, son genéticas, son heredadas, generalmente es familias que ya están diagnosticadas. Pero aparte de eso, lo que sí vemos más frecuentemente, aunque no es que le pasa a todos, sí son ese riesgo aumentado de tener infartos cerebrales que tienen los pacientes migrañosos. Pero no es para que si usted es migrañoso viva su vida con miedo, simplemente tenga un estilo de vida sano, sin más, esté más pendiente de eso, de que tiene un riesgo más alto, por lo tanto tiene que estar más pendiente de tener un estilo de vida sano, pero no es que es una sentencia de muerte, de si tengo migraña, algún momento en mi vida voy a tener un infarto cerebral. Y aquí veo una pregunta que creo que es la última, no sé si hay alguna más. ¿Es recomendable manejar cuando se tiene migraña? Pues no hay ninguna recomendación al respecto específica. No hay, durante un episodio de migraña, incluso los intensos, no hay ninguna pérdida de conocimiento, no hay las funciones cognitivas, la capacidad que uno tiene no se ha demostrado en ningún momento que esté afectada, por lo tanto no hay una recomendación específica de que no se pueda manejar. Lo que sí es que si uno tiene mucho dolor, ya sea en la cabeza o en otra, pues no sería lo ideal, porque es una actividad, el manejar, que requiere muchísima fijación y atención, por lo tanto, aunque uno se tome un analgésico, es probable que si tengo que manejar una distancia larga y encima en el tránsito dominicano sea muy difícil que el dolor se vaya. Pero si tienes que manejar porque estás trabajando o estás yendo a algún sitio, no hay ningún peligro específico en relación a eso. No sé si tengo una pregunta más aquí. Es prudente realizar masajes cuando hay migraña constante, masajes de relajación. Sí, no hay ninguna contraindicación para ello. Si al paciente lo alivia, si ya sabe que eso lo alivia, adelante, por supuesto, no hay ningún problema. Y aquí esta que no he contestado tampoco. ¿En qué consisten los estudios que se indican? No, esto es lo mismo lo de la migraña, esto es la migraña y el vértigo que hablamos antes, esta era la misma. No sé si hay alguna pregunta más porque se nos está acabando el tiempo que nos da Instagram, pero sí quería, antes de terminar, entonces dijimos recordar dos cosas. Uno, lo que mencioné de los dolores de cabeza por abuso de analgesia. Eso es una cosa sumamente frecuente en la que caemos sin darnos cuenta, sobre todo la gente que tiene dolores de cabeza frecuentes. Entonces, tener un dolor de cabeza de vez en cuando, un dolor de cabeza tensional que no tiene ningún otro síntoma, simplemente he tenido un día estresante y me duele la cabeza, un día me tomo un analgésico, se me quita y al otro día estoy bien y no me vuelve a dar ese dolor hasta quizá, no sé, días, semanas después. No pasa nada, tomar un antiinflamatorio o un analgésico por eso. Pero si estoy teniendo episodios frecuentes, 2, 3 episodios a la semana, siempre, que necesito tomarme analgésico para poder quitármelo, es el momento de ir a consulta, porque se puede uno caer en el cuadro que les decía de cefalea por abuso de analgesia, del que es muy difícil sacar a los pacientes.
y más dolor, más dosis de medicamentos con los efectos secundarios, ¿verdad? De dosis altas de antiinflamatorios, úlceras estomacales y todo eso. Entonces, no esperar hasta que uno tenga dolor de cabeza todos los días para ir a consulta, porque es que aunque el dolor de cabeza, ese tipo de dolor de cabeza, incluso las migrañas, no revisten ningún peligro para la vida de los pacientes, para nuestras vidas, sí es algo que puede ser muy incapacitante. Entonces no hay que esperar a que yo esté ya como enganchado a los analgésicos y no pueda salir de ese ciclo para llegar. Hay medicamentos, hay tratamientos preventivos, hay cosas que podemos hacer para mejorarlo y vamos a aprovecharnos de que vivimos en el 2020, ¿verdad? De que tenemos herramientas y recursos para hacernos la vida un poco más fácil en ese sentido. Y otra cosa que quiero decir muy rápidamente antes de que nos corte Instagram es las señales de alarma. Hemos hablado ahora de dolores de cabeza primarios, los que conocemos todo, pero hay síntomas o cosas que debemos saber identificar para saber que este dolor de cabeza que estoy teniendo ahora no es normal, esto no es algo primario, puede ser que haya algo debajo de eso, yo tengo que buscar ayuda lo más rápido posible. Cosas que me tengan que hacer pensar en esto. Uno, que el inicio del dolor de cabeza sea brusco, o sea, que como yo estoy ahora hablando con ustedes, estoy bien y de repente de cero, en un segundo yo paso de estar sin dolor a estar con el peor dolor de cabeza de mi vida. La instauración rápida, sí, la migraña no se instaura así, puede llegar a tener una intensidad muy alta, pero la instauración es progresiva. Un dolor de cabeza que se instaura en 1 o 2 segundos, hay que correr, eso es un dolor de cabeza para ir a la emergencia. Otro signo de alarma es un dolor de cabeza que no mejora con analgésicos, que yo me tomo el analgésico y un antiinflamatorio y al otro día me despierto con el dolor de cabeza y otra vez y llevo varios días sin que se me quite el dolor de cabeza, sin aliviárseme, o simplemente baja la intensidad pero no llego a estar libre de dolor de cabeza. Eso también es una razón para ir a consulta. Otro dato de alarma sería también que el dolor de cabeza me despierte por la noche. Los dolores de cabeza normalmente a veces te cuesta dormirte si tienes el dolor de cabeza, pero cuando te duermes, te dormiste. Normalmente los dolores de cabeza no despiertan a las personas por la noche, lo cual es bueno, ¿verdad? Pero si yo tengo un dolor de cabeza episódico que con frecuencia me está despertando durante la noche y me despierta el dolor, entonces es otro dato de alarma de que puede haber ahí algo más. Y no quiero asustar a nadie porque eso no es lo habitual, ¿verdad? Dijimos que ese es el 2% de todos los dolores de cabeza, pero podemos estar hablando sobre todo de tumores o de otros procesos que ocupen espacio en el cerebro. Entonces tenemos que tomarlo en cuenta. Y otro dato de alarma sería que el dolor de cabeza que yo tengo empeore claramente cuando yo hago un esfuerzo, cuando voy al baño, o cuando hago un esfuerzo, cuando levanto algo, con cualquier tipo de esfuerzo. Es un dato de que yo tengo que buscar ayuda médica, porque puede ser que haya algo ahí en la cabeza que es lo que me está provocando este dolor. Entonces, con eso vamos a terminar. Muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por sus preguntas y por el tiempo que han dedicado, y cualquier cosa que necesiten, yo estoy en el centro Incluyo a su disposición, pueden llamar allá, hacemos una cita y hablamos de lo que les está pasando. Muchísimas gracias por su tiempo. Buenas noches.